Redescubriendo nuestro pasado con la pieza del mes por el Museo Arqueológico Nacional. Nos vamos a adentrar un mes más en la pieza del Museo Arqueológico Nacional con Raquel Jiménez, que es profesora de la Universidad de Valladolid e investigadora en la Universidad de Barcelona. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Vamos a hablar de un ataúd, de una cantora de Amón, que es la pieza del mes de febrero del Museo Arqueológico. Y en primer lugar, Raquel, ¿cómo llega esta pieza al museo? Pues sabemos que es una donación que se hizo a España en 1895 de un sarcófago completo que se había excavado en 1891. Uh-huh. ¿De dónde está ubicada esta excavación? Pues el sarcófago se halló en Deir el-Bahari, que es una zona de templos mortuorios y tumbas que está frente a la antigua Tebas, la actual Luxor, y se encontró en una tumba llamada Babel Gasus o Segunda Cachet, que significa segundo escondrijo, por decirlo así, que era una tumba escondida que contenía más de 150 sarcófagos, todos pertenecientes a clases sacerdotales del templo de Karnak en Tebas, la actual Luxor, que está frente justo a Deir el-Bahari. Por tanto, conocemos la identidad del personaje que está en este ataúd, que estaba en el ataúd. Sí, en el ataúd conocemos quién estaba enterrada porque precisamente, además de todas las ricas decoraciones del ataúd, en madera policromada, tenemos una inscripción que nos dice que este ataúd es de la cantora de Ige llamada Isisemagpit, una mujer que trabajaría como sacerdotisa cantora precisamente en este templo de Karnak en Tebas dedicado al culto al dios Amón. El dios Amón, que es uno de los dioses principales del antiguo Egipto, en este caso, y vemos por tanto también que la música tiene un papel muy importante. ¿Nos puedes comentar qué características tienen este tipo de figuras, las cantoras? Sí, bueno, las cantoras de Amón son, entre todos los músicos que se dedican al culto a los dioses, pues probablemente las más importantes, precisamente por esta importancia que has comentado del dios Amón. El dios Amón era considerado el rey de los dioses y su complejo religioso de Karnak en Tebas es considerado hasta hoy en día uno de los complejos religiosos más grandes del mundo, con más de 100 hectáreas, donde tenían que emplear a cientos de sacerdotes, cantantes, músicos, administradores, etcétera, que se hacían cargo de los oficios del templo, pero también de gestionar todas las tierras alrededor del templo que mantenían todo este complejo. Las cantoras, por lo tanto, eran una parte fundamental de este culto por la gran importancia que tenía la música en los cultos religiosos del Antiguo Egipto y eran, por tanto, muy numerosas y que se ocupaban de gran parte de estos oficios. ¿Cómo llegaban las cantoras a ser cantoras? Vaya, ¿cómo llegaban a ejercer? Pues esta es una pregunta muy interesante porque, bueno, primero, en algunos momentos pues parece que probablemente vienen de altas familias aristocráticas y tenemos testimonios en los que hablan de que sea probable que las madres entrenen a las hijas. Tenemos también pues apellidos que se continúan, o apellidos no, pero bueno, filiaciones, y podemos saber que eran madres e hijas las que heredaban los oficios en los templos. Incluso tenemos sarcófagos de una cantora pequeña, una niña, que pone claramente que es una cantora de Amón también, con lo cual trabajarían desde pequeñas, quizás fueran educadas por sus madres, o también hay gente que opina que pudieron ser adoptadas por otras cantoras sacerdotisas que las enseñaron en los oficios musicales. En este caso, las cantoras realizaban una serie de ejercicios musicales, por así decirlo, tanto dentro como fuera del templo. Pues sí, el complejo de Amón, que además sí. El complejo de Karnak del dios Amón, que tenía diversos templos, almacenes, etcétera, era muy activo religiosamente
durante todo el año en el Antiguo Egipto, por ser precisamente el centro principal. De hecho, el sumo sacerdote de este templo es una de las figuras principales del Antiguo Egipto, también junto con los reyes. Con lo cual estaban muy ocupadas. Digamos que realizaban rituales en el interior del templo, rituales privados, acompañando en el coro sagrado a todos los oficios dedicados al dios, al sumo sacerdote, y también participaban en otro tipo de rituales públicos junto a los reyes, en los que podía presenciar su trabajo y sus habilidades el resto de la población que se acercaría a este tipo de procesiones. Pero sí que es verdad que trabajaban mucho, se ocupaban continuamente al culto al dios, pero también es muy curioso saber que eran muchas precisamente porque no pasaban todo el año en el templo, sino que estaban un mes trabajando y 3 meses tenían libres, en los que en principio parece que se dedicarían a sus familias y sus vidas privadas. Es decir, eran numerosos los grupos de cantoras, divididas en 4, para que podían, con sus distintos oficios y rangos dentro de sus profesiones musicales, pues servir en el templo estos 3 meses al año que servían. También danzaban y tocaban instrumentos. ¿Qué instrumentos podemos destacar? Pues sí, sabemos que estas cantoras, pues eso, cantaban, danzaban, tocaban instrumentos y componían, y por eso algunas de ellas pues alcanzaron fama en su momento y también bastante prestigio. Los instrumentos que tocaban principalmente son los de los cultos interiores en el templo, y siempre eran los mismos. Hablamos de 3 instrumentos que son en realidad dos tipos de sistro, sonajero y una especie de collar. Y ahora os voy a explicar lo que son. Un sistro o sonajero es un idiófono, un instrumento que se sacude y suena, y el más común es el llamado, que llamaban en el Antiguo Egipto, el sistro serpenteante, que es un sistro de bronce en forma de U, con un mango que tiene 3 varillas atravesadas, a veces también con discos a modo de címbalos, y muchas veces con representaciones religiosas, y muy comúnmente, por ejemplo, con la diosa Hathor en el mango. Simplemente es decir, un sonajero que sonaba metálico. Había otro tipo de sonajero que era el sistro naos, que era básicamente el mismo principio, pero estaría construido de cerámica y era cuadrado. Y luego, por otro lado, estaba este collar, conocido como el menat, que es un instrumento fundamental. El menat, si a primera vista no parece un instrumento musical, es un collar con muchas hileras, con muchas cuentas, y un contrapeso que al agitarse pues producía un sonido también un poco serpenteante. Y estos 2 instrumentos juntos eran los principales que acompañaban a los cantos dedicados al culto privado al dios. Para finalizar, hacer una reflexión, ya lo hicimos también en la anterior edición, del papel de la música, y también el papel de la música que tiene en el Antiguo Egipto, que es muy importante. Pues sí, estos cultos privados dedicados al dios eran para la satisfacción propia del dios, porque en el Antiguo Egipto se consideraba que los dioses disfrutaban de la música al igual que los seres humanos, y se podía ganar su favor gracias a la música. De hecho, en el Antiguo Egipto los dioses mismos están muy relacionados con la música. Tenemos dioses que personifican este arte, como por ejemplo la diosa Hathor, dioses que sabemos que eran muy aficionados a la música, a la danza y la fiesta, como el dios Osiris, aunque fuera el dios de los muertos, o por ejemplo tenemos a la diosa Merit, que ordenaba el cosmos gracias a las canciones y los gestos. Es decir, los dioses están muy ligados a la música, con lo cual los músicos pueden interceder en la voluntad de los dioses con respecto a los seres humanos y con respecto a los reyes, con lo cual su papel, por lo tanto, es fundamental. Un placer de nuevo hablar contigo, Raquel, en esta ocasión para conocer el ataúd de una cantora de Amón dentro de este ciclo de la música en el museo. Ataúd que es pieza del mes de febrero y puede visitarse los domingos de este mes a las 11:30 en la sala 35, vitrina 35-3. Lo dicho, muchas gracias por estar de nuevo en el Café de la Lluvia. Hasta pronto.